Buenas tardes a todas y a todos. Se encuentra con nosotros el licenciado Gonzalo Olivares Velázquez. Lo presento. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y actualmente ejerce como consultor para empresas en temas de asuntos de gobierno y relaciones públicas. Es masón grado 33 supernumerario en el Gran Oriente de México del rito escocés antiguo y aceptado. Miembro del Alchemy Guild y presidente del capítulo México. Bardo en la Orden Bardos y Druidas. Es alquimista práctico desde hace varios años, habiendo tomado cursos con diversos alquimistas alrededor del mundo. Es profesor de alquimia en Círculo Wicca de México, además de un lector apasionado en temas de arqueología, alquimia y magia. Esta tarde nos va a presentar la conferencia titulada La alquimia práctica y lo imaginario. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Y vamos a empezar con una presentación con muchas láminas. Tengo como 112 láminas. Nos vamos a ir rápido. Y por favor, si tienen cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto me detiendo. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el lenguaje alquímico para ponernos de acuerdo en los términos, digamos, ¿no? Y aquí quiero ponerles textualmente algunas citas de Albert Poisson, de Teorías y Símbolos de los Alquimistas, porque creo que nos da un buen contexto de lo que hoy tenemos como una idea, como una noción de la alquimia, ¿no? Dice, la alquimia es la ciencia más nebulosa que nos haya dejado la Edad Media. La escolástica con su argumentación infinitamente sutil, la teología con su fraseología ambigua, la astrología tan amplia y tan complicada, no son más que juegos de niños comparados con la alquimia. Algunos dirán que estas alegorías están vacías de sentido, que estos símbolos misteriosos son figuras hechas caprichosamente. Es fácil despreciar lo que no se entiende, y son pocos numerosos aquellos que gustan de los desafíos y que aman el esfuerzo. Los tratados herméticos son oscuros, es verdad, pero bajo esta oscuridad se oculta la luz. Luego nos dice, los tratados alquímicos son oscuros para el lector, en primer lugar porque generalmente las teorías alquímicas no son conocidas. En segundo lugar y sobre todo porque los filósofos las han vuelto oscuras voluntariamente. En sus escritos procedieron de este modo. Uno indica la materia de la gran obra, otro el grado del fuego, los colores que aparecían durante las operaciones, es el dispositivo del atanor u horno filosófico, pero no hay ningún ejemplo conocido de tratado hermético que hable abiertamente a la vez de todas las partes de la gran obra. Y esto creo que es el elemento fundamental de la complejidad alquímica. Quien escribe los primeros libros de la alquimia, bueno, desde los primeros hasta los últimos, lo hace para compartir su experiencia. Es al mismo tiempo el libro una especie de medalla que se da a sí mismo el alquimista que logra la gran obra. Entonces le quiere hacer saber al mundo de los alquimistas que ha logrado la gran obra y por lo tanto plasma una parte de su procedimiento y también oculta una parte de su procedimiento. Y creo que la parte fundamental de este texto es que nos dice, no hay un solo libro que venga todo el procedimiento, pero además hay una cosa que no dice este texto, y es que ninguno de los textos hablan abiertamente de la materia prima. Y esto es muy importante porque en cada texto de la alquimia hay una materia prima distinta. Es decir, nos vamos a dar cuenta, y lo vamos a ver en el texto más adelante, en la presentación más adelante, que está la vía universalísima. Y esa es de la que más hablan los textos antiguos. Y les voy a revelar el gran secreto de la vía universalísima, cosa que en su momento merecería la muerte y el anatema. Pero ya en el mundo moderno, hasta revelarlo es una cosa bastante simple. Y sin embargo es reproducible. Entonces, hay que darnos cuenta que la alquimia era perseguida no solamente por otros alquimistas que querían tener acceso a los secretos, sino por los reyes, por el clero, por los ladrones, por cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque las promesas de la alquimia son increíblemente grandes.
la vida eterna, riquezas inconcebibles, la transmutación del plomo en oro, la iluminación, la transmutación espiritual, la transmutación del mundo. Digamos que las máximas aspiraciones del ser humano están plasmadas en la alquimia. Y por lo tanto, decir al mundo que uno es poseedor de los secretos de la alquimia, pues no es más que atraer la ira o la envidia o el robo del mundo, ¿no? Entonces hay también un deseo al mismo tiempo de revelar la alquimia y también de ocultarla. Por eso dice Nicolás Flamel en la explicación de las figuras: no representaré en modo alguno lo que está escrito en un bello y muy entendible latín en todas las otras hojas escritas, porque Dios me castigaría. Entonces hay temor de Dios, pero también temor de los hombres, que son más implacables y más crueles que Dios, ¿no? En ese sentido, los símbolos se empleaban mucho. Unos pájaros elevándose figuraban la sublimación o un desprendimiento de vapores. Unos pájaros cayendo a tierra figuraban, por el contrario, la precipitación. El fénix era el símbolo de la piedra perfecta, capaz de transmutar los metales en oro en plata. El cuervo simbolizaba el color negro que toma al comienzo la materia de la gran obra cuando se calienta. Los nombres mitológicos eran muy honrados en la nomenclatura alquímica. Marte designa el hierro, Venus el cobre, Apolo el oro, Diana, Hécate o la luna, la plata, Saturno el plomo, el vellocino oro es la piedra filosofal y Baco la materia de la piedra. Estas son obviamente interpretaciones que da Albert Poisson de la alquimia y no necesariamente corresponden en todos los alquimistas a esa interpretación. Y a menudo empleaban el anagrama, los enigmas, el acróstico, las alegorías, la criptografía. Si ustedes han leído alguna vez un texto alquímico, se van a dar cuenta que es increíblemente difícil. Por ejemplo, aquí tengo una tablita de los símbolos y hay algunos textos que viene como un poco de texto y luego el símbolo, y luego otra vez texto, y luego otra vez otro símbolo. Entonces, si uno no está familiarizado con los símbolos, le va a costar muchísimo trabajo, porque es como estar leyendo un idioma distinto, ¿no? Tiene que estar yéndose del libro al diccionario y luego de regreso, pero además, supongamos que uno ya descifró, porque hay gente muy generosa que ya tradujo los textos pues al español cotidiano, ¿no? Y entonces ya los podemos leer de corrido, pero aún así los textos son muy difíciles, vienen con figuras alegóricas muy complicadas. Y entonces esa ambigüedad, que era de la que platicábamos un poquito antes de comenzar la conferencia, le da también la oportunidad para que en la alquimia se empiecen a depositar todo tipo de interpretaciones. Porque si yo no puedo dar una interpretación que sea la misma para otros, puedo decir que la alquimia es lo que yo quiero. Y la gente me creerá en la medida en que no tenga su propia interpretación o en la medida en que no se dé el tiempo para leer distintas interpretaciones y también leer los textos y quedarse con su propia interpretación. Entonces, uno de los grandes temas de la alquimia es la preparación del mercurio. Ese yo les diría que es el gran misterio de la alquimia y que vamos a empezar a adentrar. Y yo quisiera decirles que este es por lo menos el único misterio que me gustaría dejar perfectamente claro en esta conferencia. ¿Por qué es tan difícil clarificarlo? Porque si nosotros tenemos una idea de lo que es el mercurio vulgar, como le dicen los filósofos, que es el Hg, ¿no? El mercurio, el metal, no tenemos una idea de lo que es el mercurio filosófico, porque el mercurio filosófico no es eso. Pero si nosotros tenemos cualquier idea de lo que es el mercurio filosófico, les aseguro que es una idea errónea. ¿Errónea en qué sentido? En que no es la idea del mercurio que quieren alcanzar los alquimistas. Porque si ustedes la supieran ex ante, ya serían alquimistas. Si solamente aquel que ha logrado la gran obra es el que conoce perfectamente bien el significado del mercurio, del doble mercurio. Es decir,
el de la Trinidad, que ahorita vamos a explicar, la sal, el mercurio y el azufre, y al mismo tiempo el mercurio filosófico, que es el que disuelve los metales y les permite hacer que transmuten. Entonces aquí hay una dualidad. Y ahorita vamos a ver de qué se trata ese mercurio y vamos a explicar por qué tantos textos de la alquimia se refieren al mercurio y por qué lo incognoscible de ese mercurio. Esta es la promesa de esta conferencia. Si salimos de esta conferencia y ya tenemos una idea más aproximada del mercurio, me doy por satisfecho. Entonces, para eso vamos a adentrarnos en las teorías alquímicas. ¿Qué pasa? El gran problema de los símbolos es que son moradas filosofales. Ya Fulcanelli, el gran alquimista moderno, tiene su segundo libro que se llama Las moradas filosofales. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay un alquimista que desciende de la tradición, porque la alquimia no es una aproximación rudimentaria a la química. No, es una aproximación superior a la química, por lo menos desde el punto de vista espiritual. Entonces, la química es simplemente el despojo de la parte espiritual de la alquimia y la concentración de la ciencia en un elemento puramente materialista, bajo la perspectiva de la razón. Pero hay una violación de la alquimia ahí. Le despojan la espiritualidad, le despojan la imaginación y le despojan la práctica. La práctica de laboratorio, de elaborar y orar al mismo tiempo, porque en la alquimia es necesaria esta meditación y al mismo tiempo la práctica física de los experimentos. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces estos primeros alquimistas ponen en los símbolos, ¿cómo lo ponen en los símbolos? Las operaciones, pues pasan a través de la imaginación entre los mundos. Pasan del mundo en el que vivimos a un mundo, quién sabe cuál, en donde vive ese símbolo de la alquimia y ahí le depositan un significado. Y luego viene otra generación que probablemente no trata, o algunos sí tratan de descifrar el significado, pero encuentran su propia conclusión, encuentran que el sistema de símbolos es tan generoso que les permite dar una nueva interpretación sobre la alquimia, y ahí tienen a Jung dándole toda su perspectiva psicológica y metiéndola perfectamente bien en los estantes de la alquimia. ¿Por qué? Porque la alquimia le permite a Jung meter toda su teoría ahí. Y luego viene Paul Foster Case, y entre otros, y toman la interpretación védica, toman la interpretación de los yogis y la meten en la alquimia, porque ahí cabe perfectamente. Los símbolos, las moradas filosofales son tan amplias que nos permiten la interpretación del primer alquimista que estaba tratando de repetir la tradición y que estaba presumiendo su obra alquímica, y también caben todas las posteriores. Entonces, aquí hay un primer problema. Si hay alguien y llega que les dice, la interpretación de la alquimia es esta y solo esta, es una interpretación falsa. ¿Por qué? Porque esos símbolos permiten no solamente múltiples interpretaciones, sino la acumulación de interpretaciones. Entonces, por supuesto que hoy la alquimia va a ser más compleja que la alquimia original, porque en la alquimia que de nuestros tiempos está la alquimia de los primeros alquimistas y la alquimia de Jung y la alquimia de las escuelas New Age y las interpretaciones de la alquimia que vengan. No hay una exclusividad en la interpretación de la alquimia. Ahora, yo sí quisiera concentrarme en las primeras interpretaciones de la alquimia, porque me parece que ahí es donde empieza la riqueza de la alquimia y el gran conocimiento, que es una ciencia antigua. ¿A qué me refiero con una ciencia antigua versus la ciencia moderna? A una ciencia que nos está pasando conocimientos a partir de la tradición, que parte de la idea de que hay un conocimiento superior que debe ser transmitido de boca a oído por generación tras generación.
Y ese es el conocimiento hermético por excelencia. Es decir, no hay sobre ese conocimiento hermético un avance. Cualquier avance más bien va a ser una pervención de ese conocimiento. Cosa que es completamente anatema en la ciencia moderna. En la ciencia moderna tenemos un conocimiento que se va perfeccionando a través de la experimentación y del método científico. Entonces aquí hay una contraposición de la alquimia en sus dos acepciones, ¿no? Tenemos por eso la alquimia antigua y tenemos la química, que esa sí permite hacer toda esta nueva experimentación y nuevo conocimiento. Y de hecho, los grandes químicos, el padre de la química, Boyle, en su Skeptic Chemist, que muy poca gente lo ha leído, hace una gran crítica sobre los alquimistas que pasaban el conocimiento de las operaciones normales en lenguaje críptico. Él decía, Boyle, el padre de la química, si el conocimiento se refiere a la piedra filosofal, sí debe ser cifrado, sí se debe de utilizar. Es la única excepción para utilizar un conocimiento críptico. Pero si el conocimiento es sobre tecnologías que vamos a utilizar en lo cotidiano, en la química, no debería por qué estar cifrado. Y ahora, si ustedes ven a Lena Lawrence M. Príncipe, un académico interesante que se ha metido a hacer experimentos de la alquimia, hay un libro que se llama Alchemy Trail by Fire, y hay otro que se llama The Aspiring Adept, que habla precisamente sobre Boyle. Lo que hace Príncipe es justamente empezar a rescatar estos fundadores de la ciencia moderna como grandes alquimistas, incluyendo Newton, ¿no? Newton era un gran apasionado de la alquimia y un tercio de todo lo que escribió tiene que ver con sus experimentos alquímicos. Pero ¿qué querían? Querían una ciencia que le diera tecnología a la gente, que pudiera acumularse en el conocimiento, pero no despreciaban la ciencia antigua como los científicos modernos. Entonces, ¿ahora qué nos toca? Empezar a conciliar eso. Bueno, si todo esto es cierto, te preguntarás, ¿de qué sirve leer a los escritores alquímicos? Dices que no pueden contar el secreto. ¿Por qué molestarse con sus intentos de hacerlo? La respuesta a esto es que lo que dicen nos lleva al punto en que podemos inferir lo que quieren decir. Entonces nuestra inferencia puede ser probada por trabajo experimental. Si la inferencia es incorrecta, no conduce a nada. Cuando es correcta, conduce al descubrimiento real. Y esto lo escribe Paul Foster Case. Ahí se me sobró una L, entonces Paul Foster Case. Él es el fundador de BOTA, de uno de estos cursos por correspondencia de magia, pero es un esotérico muy importante, y lo que hace es una fusión entre el conocimiento cabalístico, védico, y toda la hermética con la alquimia. Y es un ejercicio muy interesante. Ahora, tiene un pequeño problema, y tiene el mismo problema que Jung, que estábamos diciendo. Si yo solamente pruebo la alquimia, como lo hizo Jung en el alma, mis conclusiones sobre la alquimia van a ser verdaderas, pero van a ser verdaderas solamente para el alma. Porque Jung no se metió a experimentar en el laboratorio. Estoy seguro de ello. Porque además se nota cuando una persona hace experimentos en el laboratorio. Hay una concepción distinta. Paul Foster Case, después de leerlo, este libro que por cierto me regaló el conferencista que tuvieron, Marco Antonio López Sánchez, en la mañana, me lo regaló, es un librazo, pero también solamente habla de la alquimia espiritual, no se mete a la alquimia del laboratorio. Entonces, por supuesto que sus correspondencias y sus inferencias probadas por el trabajo experimental son verdaderas, pero solo en el ámbito en el que las lograron probar. Eso es muy importante. Y los alquimistas antiguos trabajaban al mismo tiempo en la alquimia práctica y en la alquimia espiritual. Entonces hay ese conocimiento original estaba probado en 3 niveles. En el conocimiento de la materia,
del alma y del espíritu. Porque hoy también tenemos la idea de que la espiritualidad tiene que ver con el alma. Y sí, hasta un cierto punto. Pero ahorita vamos a entrar en la complejidad de estos tres conceptos, del alma, el cuerpo y el espíritu. Entonces, la teoría alquímica tiene esto de acuerdo también a Poisson, pero me parece que es una buena explicación. Tiene estos 6 elementos en común. Cualquier alquimista que lean en la parte antigua. La unidad de la materia, los 3 principios, los 4 elementos, los 7 metales, la materia primera y las diferentes vías. Ahorita vamos a ver cada uno. La unidad de la materia. Aquí es conocimiento perfectamente hermético. Es la tabla esmeralda. Sería toda una conferencia o quizás un curso completo de varios meses para estudiarla. Pero básicamente, en resumen, lo que nos dice la tabla esmeralda es que el creador es uno que se divide en 2. Por un lado, la luz y por otro lado, la forma. Toda la forma tiene un nombre, toda la forma tiene un espíritu. Pero no se materializa sino hasta el momento en que la luz le da vida a una expresión de ese espíritu. Y de esta forma el creador se ve a sí mismo en su creación. Y Marco lo dijo hace rato muy bonito, dice, hay un deseo del Dios de llegar a casa. Y también yo le agregaría, y hay un deseo también del Dios que ya habita esa realidad de regresar a casa, de regresar al punto de creación. Pero ¿cómo va? ¿Cómo respira en esa creación? ¿Cómo crea y cómo destruye? En octavas. Ahí están las octavas de la creación, de las cuales nosotros percibimos como espíritus, como parte de ese creador, solamente una octava. Una octava en todas sus acepciones, en la visualización, en la vista. Si ustedes se fijan, el espectro de luz que nosotros vemos es muy pequeño, de sonido, de gusto. Ustedes vean un perro, por ejemplo, y tiene un olfato mucho más sensible que el que tenemos nosotros. O vean la vista de un águila y tiene una vista mucho más sensible que la que nosotros vemos. Entonces, realmente estamos acotados en una sola parte de la creación, en una sola octava. Y por eso este gran aforismo de como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Porque cada octava, como en la música, tiene una octava superior y tiene una octava inferior. Y a través de irnos transmutando en cada una de estas octavas, vamos elevando la materia, la conciencia, el espíritu. Y esa es la alquimia. Entonces, pero todo lo hacemos dentro del espíritu. Y ese es el primer concepto, la unidad de la materia. Y luego venimos a los principios más complicados de la alquimia y más complicados de cualquier tradición religiosa y cualquier tradición filosófica. Si ustedes se fijan, los gurús, los maestros espirituales, los alquimistas, todo el mundo consume una gran parte de su tiempo tratando de explicar la diferencia entre alma, cuerpo y espíritu, entre azufre, mercurio y sal. Aquí están, si se fijan, con un error gravísimo de mi parte, en minúscula, pero cuando hablamos de los principios alquímicos deben ir en mayúscula. Es nuestro azufre, nuestro mercurio y nuestra sal para diferenciarlo de los elementos naturales. Ahora, ¿por qué nos cuesta mucho trabajo entender la diferencia fundamentalmente entre mercurio y azufre? Porque la sal se refiere al cuerpo y no tenemos mucho problema en identificar el cuerpo o lo material. El problema tiene que ver con lo que no vemos. Y hay 2 cosas que no vemos, nuestra personalidad y el espíritu. El espíritu solamente lo vemos por los efectos. Es decir, el mercurio solamente se conoce por los efectos y en eso los alquimistas son muy claros en la analogía con los metales. Dicen que el mercurio le da, por ejemplo, la intensidad, la volatilidad, la fusibilidad, la maleabilidad a los metales. No es algo que podamos percibir físicamente, sino en las operaciones. De la misma manera, el mercurio
a lo que se refiere en nuestro ser es a la conciencia. Pero la conciencia, desde el momento en que nosotros nacemos, está completamente compenetrada con nuestra personalidad, a tal grado que nosotros nos hemos identificado como aquello que somos en nuestra personalidad. Y si digo yo soy, estoy pensando en Gonzalo Olivares Velázquez. Es decir, en lo que ustedes perciben de mí y en lo que yo percibo a través de ustedes o a través de mis pocos sentidos internos de lo que yo soy. Pero yo no soy eso. O sea, yo soy un espíritu que soy parte de la divinidad que está teniendo una experiencia material. Y para tener esa experiencia material requiere de un cuerpo, porque es como ese espíritu va a percibir la experiencia material, pero necesita un punto intermedio para poder percibir esa realidad. Y ese punto intermedio es la personalidad. Esa personalidad se alimenta de experiencias. La personalidad utiliza los sentidos, el gusto, el tacto, el olfato, el pensamiento, la imaginación, para poder tener experiencias. Y de esa manera nutrir el alma. Y el alma no es, una dualidad entre el espíritu completamente fuera de la materia y ese espíritu que está imbuido dentro de la materia. Entonces, la primera gran obra de la alquimia, ahorita como van a ver, es la purificación de estos distintos elementos. Y esta purificación implica la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Y ahí es donde vienen los problemas, porque cuando yo, en una perspectiva New Age o en una perspectiva psicológica o en una perspectiva filosófica, no he hecho la separación, no me puedo ver a mí mismo como el escritor ve a su obra, sino que me percibo yo mismo como el actor nada más. No he hecho la separación, no he hecho la purificación. Y en ese sentido hay cosas que yo no veo de mí mismo. No veo, por ejemplo, mi ambición, no veo mis defectos. Y para eso necesito a lo mejor ir al psicólogo para que entonces me ayude a verme. O para eso necesito tener un montón de experiencias en la vida que me hagan ver errores para empezar a darme cuenta de eso que soy que no me puedo ver. Entonces, parece una explicación moral, pero no es una explicación completamente desprovista de una evaluación deontológica o ética. Es simplemente la idea de que uno no se puede percibir a sí mismo objetivamente. Para eso requiere una... Sí, adelante. Oye, esto de la personalidad Ajá. y la conciencia, Sí. me perdí un poco de si son elementos aparte del cuerpo, alma, espíritu, o si... Ahorita vamos. Voy a aprovechar tu pregunta para irnos directamente a las plantas. ¿Cómo podemos ver los tres principios de manera mucho más clara con la alquimia práctica? Las plantas, el reino animal, lo podemos, el reino humano, el reino mineral y el reino vegetal, lo podemos descomponer en sus tres principios. El azufre, que representa la personalidad, el alma, el espíritu, que es el mercurio, y la sal, que representa el cuerpo. Entonces, si yo tengo una planta, la que ustedes quieran, lo que va a variar entre todas las plantas es su azufre, la personalidad. Entonces, yo tomo aquí, por ejemplo, es una planta de romero, y lo que hago es una extracción a partir de, la pongo a hervir con agua, y con el agua va a arrastrar el aceite de romero, y es el famoso aceite esencial que ustedes compran en cualquier lugar para la aromaterapia, ¿no? Esa es la personalidad de la planta. Y va a ser la misma personalidad para el romero en todos los lados del mundo. Casi. Porque hay una cierta variación. No es lo mismo una uva en Francia que una uva en México.
Pueden agarrar una misma uva Zinfandel y ponerla en Valle de Guadalupe y la ponen en Burdeos y vas a ver distinta. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia distinta. Hay una uva que está más castigada, hay otra uva que está menos castigada y las condiciones de salinidad y las condiciones son distintas. Esa es la experiencia humana. Entonces, en donde realmente variamos es en el azufre. Y eso lo podemos ver de manera muy práctica en el laboratorio. Si nosotros descomponemos una planta, vamos a encontrar que hay una parte fija. Eso está un poquito complicado, no les voy a explicar el día de hoy cómo hacerlo, pero la parte volátil simplemente lo hacemos por una destilación de arrastre por agua y con eso tenemos nuestro aceite esencial. Ahora, aquí tenemos a mi profesor de alquimia, Robert Bartlett. Aquí estamos haciendo una extracción con agua del romero, que al final, si lo ven del lado derecho, tenemos el aceite blanquito, una franja blanca de aceite. Es el aceite esencial de la planta. Y aquí digamos que estamos teniendo los pensamientos, los sentimientos, la experiencia de la planta. Ahí está la vida, es la biografía de la planta, la tenemos condensada ahí. Ahora, vamos a hablar del mercurio. El mercurio, ¿cómo lo extraemos? Lo primero que tenemos que hacer es matar a la planta, porque la planta en vida no nos va a dar su mercurio. De hecho, si nosotros tenemos a la planta, unimos el mercurio de la planta y el azufre, ya no lo vamos a poder separar. Y ese es uno de los grandes problemas que hay en el trabajo personal. Separar el mercurio del azufre. Y la razón por la cual les decía que si tienen una concepción del mercurio, seguramente es equivocada, porque no han separado todavía, ninguno de los que estamos aquí hemos separado nuestro mercurio del azufre. Ahora, ¿cómo se hace el mercurio? Bueno, fermenta uno la planta, le pone un poco de azúcar, le pone un poco de levadura, lo deja a temperatura ambiente, aquí está calientito, entonces aquí perfectamente fermenta, 30 días, lo ponemos más o menos a 30 grados centígrados, lo cubrimos de la luz y en 30 días más o menos tenemos un extraordinario vino de la planta. Y si pusimos uva, vamos a obtener un vino tinto, una uva moradita, vamos a tener un vino tinto. Si pusimos si pusimos romero, vamos a tener un vino de romero. Si pusimos manzanilla, vamos a tener un vino de manzanilla. Es decir, va a haber un alcohol que está con todavía el azufre de la planta. Si se fijan, hay un alcohol etílico de 14, 13 grados más o menos Gay-Lussac, con una parte de la personalidad de la planta. Por eso nos sabe a la planta. Pero si nosotros empezamos a destilar, por eso este es el mercurio, pero todavía impuro de la planta. Si nosotros lo empezamos a rectificar destilándolo, lo destilamos una y otra vez, vamos a ir haciendo que el alcohol lo podemos hacer con una retorta, lo podemos hacer con un tren de destilación y vamos aplicando los distintos elementos, el fuego, la tierra, el agua, el aire. Ahorita vamos a explicar cómo se hace eso. Entonces, vamos poniendo ese alcohol que destilamos de la planta y lo vamos rectificando hasta que llega un momento en el que nuestro alcohol ya está completamente blanco. Y si lo probamos, vas a ver alcohol del 96. Vas a ver, ya no sabe a la planta. Es el mercurio de la planta. Y aquí viene el primer gran secreto de la alquimia. Mi mercurio es igual al mercurio de cada uno de ustedes. En el reino animal, en el reino humano y en el reino de las plantas. Ustedes pueden agarrar alcohol del 96 de caña, ponérselo al azufre de un romero o al azufre de una manzanilla y van a hacer una conjunción alquímica perfectamente válida porque el mercurio es el mismo para todo el reino. Y entonces aquí es como empezamos a ver la filosofía de la alquimia. Empezamos a ver que el experimentar con los reinos nos empieza a dar un conocimiento más avanzado que la simple especulación filosófica. Nos empezamos a dar cuenta de que hay verdades que son leyes inmutables.
siempre el mercurio en los 3 reinos va a ser el mismo para cualquier cosa, ¿no? Obviamente si lo lleva uno a su máxima purificación. ¿Qué quiere decir eso en términos espirituales? Yo soy tú, tú eres yo. Es decir, somos el mismo Dios en una experiencia material, pero en una expresión distinta y por eso tenemos experiencias distintas. Pero al final, la conciencia es la misma, la tuya, la mía. Y eso es lo que nos está diciendo la alquimia de las plantas. Sin tener que llegar a los metales y a los animales, muy sencilla. Pero ahí no acaba el tema. Resulta, bueno, aquí está cómo haces en un solo paso, una destilación de un vino al alcohol puro. Simplemente lo sometes a que también tiene su analogía espiritual. Si tú sometes a una persona a un tratamiento sumamente brusco, por eso tenías estos santos que se sometían al martirio voluntario. ¿Por qué? Pues con el martirio voluntario tienes una elevación de la conciencia instantánea, ¿no? Como sucede en un tren de destilación de esta magnitud. Pero bueno, al final, si llegamos a la purificación para un alcohol de 96 grados Gay-Lussac, tenemos el mismo mercurio para todo el reino. Ahora vamos a la sal. La sal también tiene sus secretos. Resulta que si ustedes se van a la herbolaria mexicana, van a encontrar que las tinturas vegetales son muy comunes. Hacen una extracción de la planta a través del alcohol. El alcohol disuelve perfectamente bien la clorofila y el agua se lleva lo que no alcanza a extraer el alcohol. Y entonces con una solución hidroalcohólica pueden tener los componentes físico-químicos de la planta que tienen propiedades sanadoras o medicinales en uno. Y también espirituales, si creen en la parte espiritual, y si no, de todos modos les va a hacer el mismo efecto. Entonces, eso es hasta donde se queda la herbolaria mexicana. Pero la herbolaria espiritual alquímica parte también de la calcinación de la planta. Es decir, esto que todo mundo desecha, la piedra que todo mundo rechaza, es la sal. Uno, después de haber extraído de la planta con alcohol y agua sus propiedades, calcina esta planta y al calcinarla, perdón, algo dice aquí que no quiero. Ya, perdón. Entonces uno calcina la planta, la puede calcinar en un horno o en una wok de estos para hacer comida, ¿no? Y al final tiene una ceniza que uno la lixivia, la pone en agua. Aquí hay un extractor Soxhlet y con esto se tiene una sal muy concentrada. Esta sal se pone a secar y finalmente uno obtiene una sal muy purificada. ¿Qué es esta sal? Si no está muy purificada, tiene también un poco de azufre de la planta. Tiene minerales, tiene distintos componentes de la planta. Pero si está bien purificada, si llega a este blanco que parece talco, lo que van a tener en todo el reino vegetal es carbonato de potasio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que también nuestro cuerpo es igual a nuestro espíritu. Tenemos el mismo cuerpo. Y si se dan cuenta, por eso funciona la medicina. Simplemente hay una modificación del cuerpo por nuestra experiencia y por nuestra alma. Y eso es lo que nos hace vernos distintos. Pero en realidad, nuestro cuerpo y nuestro espíritu es el mismo. Y lo único que está variando es nuestra personalidad. Y esto es algo que nos dice la alquimia de las plantas, pero es tan válido en la alquimia animal, donde se extrae igual el mercurio, el azufre y el
y la sal. Y de hecho, si ustedes ven si ustedes leen el perfume o ven la película del perfume, se van a dar cuenta de alguien que hace una alquimia con seres humanos. Y lo que está extrayendo es la esencia, el alma de cada una de las personas, que en teoría es posible, ¿no? Obviamente uno acaba en la cárcel, pero es posible, ¿no? Y lo mismo se puede hacer de los metales. Y aquí hay un libro fantástico, justo de Lawrence en El Príncipe, porque los químicos actuales dicen, no, del oro, de la plata, no se puede extraer el espíritu, el mercurio, ni el azufre. Pero Homberg, como nos cuenta Lawrence en El Príncipe, con unos grandes telescopios que luego utilizó Lavoisier para sus descubrimientos, logra sacar el azufre de los metales. Esto, a mí me reprobaron en química por andar de rijoso con los profesores, justamente diciéndoles cosas que no debía. Entonces no le digan esto a su profesor de química, pero sí es posible también sacar el azufre de los metales. Ahorita les voy a traer algunos, les traigo aquí ejemplos. Creo que vamos todavía bien de tiempo, ¿no? ¿Cuánto tenemos? ¿Como 40 minutos todavía? 20 minutos. 20 minutos, ok, para irme midiendo la presentación. Bueno, entonces ya vieron cómo tenemos el azufre, el mercurio y la sal en las plantas y nos ayuda a entender de mejor manera lo que para nosotros nos es más difícil de entender en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio alma, en nuestro propio espíritu, porque estamos demasiado compenetrados con eso, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a servir como es arriba, es abajo la alquimia para compenetrarnos y para entender la naturaleza. Y por eso el alquimista se vuelve filósofo de la naturaleza, porque empieza a descubrir con la práctica, empieza a validar las ideas. Como vimos la cita de Paul Foster Case, que decía, por la experiencia uno se va dando cuenta lo que es real. Y de esa manera vamos probando las teorías alquímicas. Ahora, los 4 elementos son fundamentales en la magia, en el hermetismo, en la alquimia, porque lo que nos hacen es un continuo de la materia, en el cual la materia va subiendo de la tierra hacia el fuego. Si nosotros lo vamos, la teoría alquímica dice que el creador da su luz, ya lo dijimos, y le da a través de su luz la corporealidad a las formas que están representadas por el espíritu. Entonces, viene del centro de la creación a las distintas galaxias, de las galaxias a los sistemas solares, de los sistemas solares a la Tierra y del Sol hacia nosotros mismos, la vida. Y por eso, aquello que no le da el Sol no tiene vida. Pero para que algo no le dé el Sol, necesitamos plomo. O sea, el plomo es la única sustancia, y eso está muy interesante para todos, que detiene los rayos cósmicos hasta un cierto punto. Porque es la materia más densa. Pero si no, los rayos solares, los rayos cósmicos llegan a toda la materia y la alimentan. Y ese es el spiritus mundi. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer en la alquimia es 2 cosas, según la tabla esmeralda. Captar esa luz que es vida, que es espíritu, que es conciencia, y materializarla, cosa que sucede todos los días, en todo momento, desde la respiración hasta ponernos en los rayos del sol o estar en nuestra casa tapados de los rayos del sol, o de la materia elevar, extraer su espíritu y elevarlo. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando los elementos. Es decir, veamos la planta. La planta la tenemos sólida, ¿no? Tenemos ahí, pero es una planta húmeda, porque tiene todavía agua, la vemos verde. Entonces, ¿qué necesitamos para limpiarla? Secarla. ¿Cómo la secamos? Con el fuego. Y entonces pasamos de una planta húmeda y fría a una planta que es seca y caliente. Entonces nos estamos moviendo en la escala. Luego, ¿qué hacemos con esa planta que ya la tenemos seca o húmeda? Son las cenizas. Le vamos a poner agua, la vamos a lixiviar
Aquí lo voy a demostrar. Le vamos a poner el agua y de esa manera la vamos a humedecer y la vamos a enfriar. Y entonces hacemos otro ciclo. Luego la vamos a filtrar y ahí utilizamos el aire para descomponerla, la secamos y le quitamos la humedad y la frialdad. Dejamos nada más lo seco y lo frío y ya estamos en el otro extremo de lo seco y lo caliente. Y de esa manera nos vamos yendo en todo el ciclo. Y otra vez esta filtración que hacemos de la materia, luego le vamos a imprimir el calor, vamos a evaporar el agua, y nos vamos a quedar otra vez con una materia seca y caliente, que luego dejamos enfriar. Y en todo este ciclo que hicimos, de los 4 elementos, ya purificamos la materia y nos queda una materia blanca. Entonces, la alquimia se trata de utilizar los elementos para purificarnos. Ahora, si lo quieren ver en términos humanos de la expresión espiritual o psicológica, hay una perfecta correspondencia. Si ustedes sienten odio hacia una persona, es una emoción acuosa, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es racionalizarla, meterle aire. Y en el momento que le metemos aire, la enfriamos. Y empezamos a entender por qué esa persona nos molesta. ¿Será porque es un poco como yo? Y por eso veo expresadas ciertas características de esa persona en mí y eso me molesta. ¿Será porque me obstaculiza algo que yo quiero? Y entonces por eso me molesta. Y al empezar a racionalizarlo, empiezo a bajarle la intensidad a mi emoción. Y de esa manera puedo ir enfriando la emoción, puedo ir limpiando, e incluso puede pasar como con la comida. Si a mí no me gusta la zanahoria cruda, la puedo empezar a probar en postres y resulta que el pastel de zanahoria me encanta. Y en ese sentido ya logré a través de los elementos, transmutando algo, hacer que me guste. Y puedo hacer que una persona que yo odiaba, ya no la odie, puedo amarla. Puedo hacer que una persona que no me gustaba ahora me guste. Puedo amarla. Entonces, se utilizan también los elementos para una transmutación emocional. E incluso hay libros, y me tocó leer libros de los racionalistas sobre la transmutación de las emociones. No solamente desde el plano psicológico, desde el plano sociológico y político. Entonces, por supuesto que hay una correspondencia entre la purificación de la materia y la purificación del espíritu y la purificación del alma. Y ahí es donde empezamos a ver que hay estas correspondencias perfectas. Ahora, ojo con lo imaginal. La imaginación es una gran herramienta que nos permite pasar de la experiencia al símbolo y la razón nos permite pasar del símbolo a la experiencia. Pero ojo también con lo racional. Porque si nosotros no hacemos una separación primero del mercurio y el azufre, lo que vamos a tener es una falsa iluminación. Es decir, ¿por qué? Porque el drama de la vida, toda la vida está hecha para el drama de la conciencia, en cualquier expresión. La conciencia en los metales, la conciencia en las plantas, la conciencia en el ser humano. Entonces, por eso es que Eliade encuentra al héroe en cualquier expresión, en cualquier narrativa. Y por eso es que encontramos en cualquier drama la analogía del drama de la conciencia humana. Y por eso podemos encontrar en solo un año de nuestra vida o en solo una semana la analogía perfecta del proceso alquímico. Y entonces yo me puedo creer que durante un año terrible de exámenes y estudio y lo que sea aquí en la universidad, ya pasé por el nigredo y por el albedo y el rubedo y ya me iluminé, porque ya lo viví conscientemente desde mi punto de vista. Pero no, me imaginé el proceso. Y entonces tenemos una falsa iluminación. Y yo decía con los compañeros, todos hemos tenido una falsa iluminación. Terminamos de ver la alquimia y la psicología de Jung y ya nos sentimos iluminados por la
y los perfectos alquimistas, ¿no? O cualquier explicación que vemos de la alquimia. Pero no es vivir el drama alquímico, porque el drama alquímico lo podemos encontrar en cualquier cosa, sino realmente pasar por las fases de purificación, de separación de la conciencia, de la personalidad del cuerpo. Y eso es una labor que en cualquiera de las tradiciones dura años y poca gente la alcanza. Entonces, ahí es donde viene un trabajo, si lo queremos ver desde el punto de vista psicológico, espiritual, incluso desde el punto de vista material del perfeccionamiento de una materia, pues es una obra de una vida. No es algo que podamos acceder en fast track o comprar con un curso o salir iluminados de una conferencia o iluminar a alguien por una conferencia, ¿no? Pero son elementos que se dan para el desarrollo de una disciplina que es la alquimia. Y entonces aquí les destaco esto que se dice de los 7 metales. Según la pureza o la impureza de los principios componentes del azufre y del mercurio, se producen metales perfectos o imperfectos. Aquí en los 7 metales es donde están expresadas la octava de la creación y las distintas densidades de la conciencia. La conciencia, entre más sumergida está en la materia, va a ser una conciencia más pesada. No es que los metales no tengan una conciencia, sí la tienen, pero está tan sumergida en su materia que las vemos poco. Y por eso el plomo es el que está más sumergido en la conciencia, o la conciencia está más sumergida en la conciencia del plomo. Pero en la medida en que vamos elevando el plomo a través de purificaciones, lo vamos pudiendo hacer el oro, en teoría. Y la piedra filosofal lo que hace es una elevación instantánea porque tiene tanta energía que puede generar esa elevación. Entonces, en la teoría de los 7 metales está contenida lo que nos habla del hermetismo, el Kybalión y los distintos escritos, dependiendo de la tradición, sobre las escalas, el rayo de creación y el cómo tenemos que ir yendo poco a poco, de manera gradual, perfeccionando y transmutando los elementos. Bueno, lo que les decía, entonces ya la alquimia en la modernidad ha sido utilizada. Sí, adelante, Alejandro. Pensando en esta cosa del New Age, porque de repente sí tenemos esta iluminación, no quiero llamarlo falsa, pero de que pasó precoz, digamos. Le podemos dar un lugar si la consideramos que es lo mismo que por haber sacado la esencia del primero una vez, no nos volvemos grandes químicos. Claro. ¿No? O sea, creo que lo interesante es que estas experiencias nos pueden decir a un nivel un tanto micro, por analogía, lo que puede darse, pero no nos detenemos. O sea, creo que el problema con estas falsas iluminaciones es que nos detienen, ¿no? Es un método. Y entonces yo les digo, por ejemplo, a los estudiantes de alquimia, el hacer el experimento con la planta te va a servir para ver el proceso, los principios de la alquimia en funcionamiento durante el proceso para que tú veas tu propio drama, porque en el momento que estás haciendo el proceso, vas acompañando el drama de la materia, y también porque la tintura que vas a hacer te va a ayudar para alinear tus chakras. Digo, obviamente tú, dependiendo de la aproximación que tengas, si eres una aproximación sumamente psicológica o espiritual, vas a decir, no, yo no creo en el tema químico, no necesito hacer la planta para... Y si estás demasiado cargado en la parte cientificista, vas a decir, no, yo alinear mis chakras, ¿qué es eso? ¿No? Pero si puedes integrar las 3 cosas, estás en un camino de autodescubrimiento, ¿no? Muy personal. Y esa es la magia que tiene la alquimia, ¿no? Yo aquí les pongo un ejemplo. Por supuesto, seguramente ustedes están más familiarizados con Jung, pero les pongo el ejemplo de Paul Foster Case porque él llega a la idea de que el cuerpo es un laboratorio, ¿no? Recoge la tradición védica y cabe perfectamente bien en
en la alquimia las analogías. Se puede hacer, no una analogía perfecta, pero sí cabe muy bien. Y yo es un libro que recomiendo, si uno se quiere adentrar en esta perspectiva, un poco del yoga, combinado con la alquimia, ¿no? Lo que sí es que, por aquí traje una cita que me gustan. No, creo que la tengo después. Sí, la tengo después. Pero lo que les quiero decir es, a mí eso lo platicaba la otra vez con Alejandro. Me parece, como les decía, que no hay teorías inválidas. Si la teoría cabe completa como sistema en la alquimia, está perfecto porque enriquece la alquimia. Nada más cuidado con pensar que esa es la teoría que desbanca todas, ¿no? Y, por ejemplo, yo a Paul Foster Case creo que se queda demasiado en el tema de la personalidad y puede haber una falsa iluminación. Porque entonces, si yo me convierto en este gran mago y si yo entiendo los fundamentos de la cábala y si ya hice todos los rituales de su orden, ¿no? Y si llegué a cierto grado y ya soy masón grado 33, ya siento que soy el iluminado, ¿no? No. Hay una distancia. Una cosa es el grado simbólico y otra cosa es la realización real de eso. Y puede haber una falsa iluminación. Y luego, por ejemplo, Edward Grant, que tiene su programa en Gaia, en esta que es como un Netflix espiritual, me llamó mucho la atención porque tiene unas cosas francamente interesantísimas, pero luego llega a la conclusión de que el Mercurio es la unión de lo emocional y lo racional, cerebro derecho e izquierdo. Es un error garrafal. Ahí sí hay un error porque está confundiendo la personalidad con el Mercurio. De lo que está hablando este señor es de azufre. Entonces se ve que no ha trabajado con experimentos. Y luego la masonería, ¿no? Cavar pozos profundos a los vicios y erigir templos a la virtud. Hay la idea que tiene algunas personas que si tú eres un ser sumamente recto, eres un ser iluminado. Pues no, puedes ser recto, pero ser al mismo tiempo muy soberbio y no tener sabiduría y no ser compasivo. Entonces, la idea es un poco cómo integras el tema de la conciencia en tu práctica espiritual y química, por llamarlo de alguna manera. Y yo hasta el momento, la mejor expresión que he encontrado de eso está en fragmentos de una enseñanza desconocida, que luego me enteré que Gurdjieff había sido alquimista también práctico, y me parece que ahí no estoy abogando por el cuarto camino, simplemente estoy abogando porque en este libro hay muchas de las claves para entender la alquimia de una manera mucho más integral. Y finalmente está el tema de, ya para entrar en las distintas vertientes de la alquimia. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, todavía 24 minutos. Ah, perfecto. Nos va a dar tiempo muy bien para que vean las distintas, las materias primas con las que se trabajan. El otro gran problema es la materia prima. No hay más que una sola materia prima de los metales. Reviste de diferentes formas según el grado de cocción, según la fuerza más o menos potente de un cierto agente natural. La naturaleza de las piedras es la misma que la de las otras cosas, el cosmopolita. El azufre no es para nada una cosa que sea dividida por el azogue ni separada, sino que es solamente este calor y sequedad que no domina nada a la frialdad y humedad del mercurio, cuyo azufre, después de digerido, domina las otras cualidades, es decir, frescura o humedad, e imprime ahí sus virtudes. Y por estos diversos grados de cocción se hacen los diversos metales. Entonces, todo esto que parece un poco ininteligible, ya cuando uno empieza el trabajo práctico, se da cuenta que sí se puede desmenuzar y entender muy bien. Y ahorita les voy a poner ejemplos de cómo cuando uno empieza a entender que cada uno de los libros de alquimia se refieren, por supuesto, a esa materia prima de la cual todos somos parte, porque somos parte al mismo tiempo de la creación material y de la creación espiritual, pero también a una cosa con la que empezamos la transmutación, sea un metal, sea un animal, sea una planta, seamos nosotros mismos,
en nuestro aspecto físico, en nuestro aspecto intelectual, en nuestro aspecto psicológico, etcétera, ¿no? Y esas son las vías. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, se encuentran piedras de diferentes especies, las cuales tiñen en lo particular, porque llamo piedras a todos los polvos fijos y tiñentes, pero hay, sin embargo, siempre alguno que tiñe más eficazmente y en más alto grado que otro. La piedra de los filósofos tiene el primer rango entre todas las demás. Aquí, por ejemplo, arribita tengo un antimonio que yo les platicaba ahorita a sus compañeros antes de la conferencia, que cuando ustedes ven la imagen, ¿no?, de Basilio Valentín, lamentablemente no la traje para esta conferencia, pero ustedes buscan lámina Basilio Valentín, rey y reina, y van a ver que está el lobo y el rey, y luego está la reina y el cojo, el Saturno, ¿no? Un viejo cojo con su guadaña. Y entonces lo que nos está diciendo, sí, habrá quien interprete, no, sí, es que es el casamiento del yo y el super yo. No. A ver, nos está diciendo algo perfectamente claro sobre un procedimiento químico. El lobo es el antimonio. Tiene un punto de fusión bajo y se come a los demás metales. El oro tiene un punto de fusión más alto. Entonces, si yo pongo oro con antimonio y el oro tiene impurezas, el antimonio, como el lobo, se va a comer todas las impurezas y nos va a dejar el oro puro. O sea, yo llego a más de 500 grados, 60 grados centígrados y mi antimonio se va a evaporar. Pero mi oro va a seguir ahí intacto. Entonces yo voy a sacar del crisol mi oro, lo voy a poner en un molde y ahí voy a tener mi oro puro. Entonces, ¿qué significa esa lámina? Que a través del antimonio voy a purificar mi oro. Pero la lámina me quiere decir algo más, porque acuérdense que les decía ahorita con lo de Shakespeare al principio, que son 3 veces el símbolo. Entonces me ponen otro. Me ponen a la luna, representada en la plata, representada por la reina. ¿Cómo la purifico? Por cupelación. ¿Cómo se hace la cupelación? Con Saturno. ¿Qué es Saturno? El plomo. Entonces, de esa manera, bajo un procedimiento de metalurgia, yo purifico la plata y obtengo plata pura. Entonces, me está diciendo que purifico el oro y purifico la plata. ¿Y cuál es el tercer elemento que se está purificando ahí? ¿Quién me dice? El alquimista. Y porque es una analogía también de la purificación del alquimista. Y en ese sentido yo estoy entendiendo que ahí están las 3 purificaciones para entender que ese texto me está hablando de la purificación. Y es un procedimiento metalúrgico, perfectamente claro. Ahora, si yo le quiero poner ahí la unión del alma, de lo femenino y lo masculino y lo que yo quiera, bienvenido. La morada filosofal me da la oportunidad de meterle el conocimiento que ahí yo quiera. Y si me pongo a meditar y descubro que el lobo se refiere a mis emociones y Saturno se refiere al pensamiento, y entonces lo que tengo que purificar es mis emociones y el pensamiento, ya hice una analogía muy bonita, ¿no? Y también funciona, pero no es la que me quería decir originalmente el que creó el grabado, que es Basilio Valentín, que trabajaba con el antimonio y trabajaba con la cupelación. Entonces, ¿de qué se trata también la alquimia? De que alguien nos revele con qué se trabaja. La alquimia no es de inspiración. Yo, créanme que leí muchísimos libros de alquimia tratando de entender, como lo recomienda Paul Foster Case, todo el texto y que por meditación me iba a llegar la iluminación de lo que significaban los distintos elementos. Así no funciona la alquimia. Alguien te tiene que decir, mira, Basilio Valentín se trata del antimonio. La vía universalísima se trata de un rocío que se hace en casa. Cuando oigas acerca del león verde, estás hablando de los acetatos. Ripley son acetatos. Te tienen que dar esas pistas porque si no, nunca llegas. Te podrías tardar, bueno, a lo mejor si llegas, te tardarías vidas y vidas, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema, no? Como dice el filósofo. Entonces,
Como es arriba, es abajo. Ese es el principio fundamental de la alquimia. Ahora, fíjense qué interesante. Esto nos lo dice Albert Poisson, ¿no? Después de Paracelso no se encuentra apenas sino 2 autores que hayan tratado especialmente de cábala alquímica. Estos son Panteo, sacerdote veneciano, y John Dee, alquimista y matemático inglés. Entonces, quienes quieren ponerle a fuerzas la cábala medieval a la alquimia, pues están hablando de la cábala o sea, de Paracelso para acá. Pero antes, el método era otro. Y en fin, ya no me quiero meter más en esa parte. Igual acá, por ejemplo, lo que les decía, mucha gente dice el andrógino. Lo que tenemos que lograr es la unión entre la racionalidad y la emoción, que la tenemos separada, ¿no? Cerebro derecho, izquierdo. Y entonces hay mucho énfasis ahora en nuestra cultura woke, ¿no? También por tratar de juntar y de ser muy tolerantes entre sí y de querer meter toda una ideología política y social en la alquimia. No, la idea de la alquimia era primero separar, primero purificar y luego ya unir. Porque al final, ¿qué es lo que uno hace con la planta? Ya que tiene su aceite esencial, ya que tiene su sal y ya que tiene su mercurio, se unen las 3 cosas en un momento astrológico preciso y entonces ya se tiene una tintura alquímica que no solamente tiene una propiedad medicinal, sino que tiene una propiedad espiritual, psicológica. Y esa es la alquimia, esa es la tintura alquímica. Entonces, lo mismo pasa con las teorías espirituales. Primero, separemos, démonos cuenta de nosotros mismos, nuestras emociones, pensamientos, purifiquemos y luego ya conjuntamos y hacemos la gran obra. Y por eso es que pocos han hecho la gran obra. Porque si fuera tan fácil como unir sentimiento y pensamiento, pues no. ¿Para qué es tanto el problema, no? Como diría el filósofo. Entonces, bueno, les voy aquí a revelar los grandes secretos de la alquimia. Y el primero es el secreto más grande. Gente murió, gente ha comprado este secreto, como un servidor, se los juro que me costó, y no se crean que lo venden barato, pero recoger el espíritu del aire. ¿Qué es lo que nos dice la tabla esmeralda? No vamos a analizar todo porque les digo, sería como de todo un curso, pero su padre es el sol, su madre la luna, el viento lo lleva en su vientre, la tierra fue su nodriza. Y todo eso se resume en esta lámina de Michael Mayer, en la fuga de Atalanta, en donde tenemos al viento macho, principio activo, que tiene en su vientre un hijo. Y no es filosofía woke, política, social de esa época. Es una expresión simbólica de la tabla esmeralda que lo que nos está diciendo es que uno puede recoger el espíritu del aire. Es decir, ¿se acuerdan que viene la luz bajando por esta octava de creación? Hay un momento en que se conjunta con un agua y esa agua con el espíritu, con la luz adentro, es nuestro mercurio. Porque tienen los 2 principios, tienen al mismo tiempo la luz de la conciencia y el agua de la materia. Es decir, y esto es muy importante que no se los dije al principio, cuando hablamos de la unidad de la materia, hablamos que Dios es material. Y ese es un principio fundamental muy importante que recorre toda la hermética. Tendemos a pensar que lo espiritual o lo psicológico no tiene materia. Y desde el punto de vista de la alquimia es un gran error. Tiene una materia más sutil, pero tiene materia. Que no la conozcamos es otra cosa. Que no la podamos percibir con nuestros sentidos es otra cosa. Pero Dios es material. Y se expresa a través de la luz y de la forma. Entonces, la forma expresada de la creación más sutil es ese rocío. Y entre más sutil sea el rocío, más universal va a ser nuestra piel.
Entonces, ¿cuál es la primera forma de hacerlo? Este es ¡tatán!, el gran secreto. Se ponen los dos opuestos. Su padre es el sol. Aquí tenemos una mantilla de calefacción. Su madre es la luna. Tenemos el hielo, frío. Y el viento lo lleva en su vientre. Para lograr que el viento lo lleve en su vientre, lo que necesito es generar vacío. Esta es la gran clave. Si yo pongo nada más dos matraces, uno calentándose y uno enfriando, no se va a generar nada. Pero si yo le pongo vacío, y esto lo pueden reproducir ustedes, cuando yo utilicé una bomba de vacío de laboratorio y le cerré, aquí ven cómo hay una válvula, se cierra y se genera su propio aire que va de lo caliente a lo húmedo, a lo frío, de lo caliente y seco a lo húmedo y frío. Pero dirán, ¿dónde está la tierra? En el propio matraz. El propio matraz, lo único que puede traspasar es el hidrógeno. Y de hecho, si ustedes googlean y lo pueden ver, el vidrio sirve como un filtro de los hidrógenos. Entonces, lo que están teniendo es una atracción de parte de esta polarización que están haciendo adentro, entre frío y calor, y están atrayendo un rocío. Ahora, ¿cuál es el gran problema de este método? Que es la vía universalísima, y mucha gente murió buscando este secreto. Llevo años haciendo este procedimiento de muchas maneras, varias alquimistas alrededor del mundo lo siguen haciendo. La cantidad de rocío que se obtiene por cada procedimiento es pequeñísimo. Yo necesito, según lo que hemos estado ahí varios alquimistas rebotando, como 50 mililitros de este rocío. No llevo pero ni la 10ª parte en años de trabajo. Ahora, estoy convencido que sirve para hacer una de las piedras, pero la obtención es sumamente difícil, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta es una de las vías más secretas, más difíciles. Aún conociendo el secreto, como se lo estoy diciendo ahorita, es difícil hacerlo, ¿no? Pero está completa toda Sí, adelante. Digamos, no cabe la posibilidad de que, pues digamos, que en última estamos trabajando como a nivel teórico, ¿no será que tal vez porque yo también, por ejemplo, cuando yo un Canelli, también él dice que hay que meditar y orar la materia? Ajá. ¿No será, digamos, que cuando se logra, o sea, cuando hay como se logra un poquito más, no será que después llega en términos metafóricos como los dioses ahí, digamos, para hacer posible, no será un don? O sea, Mira, podría ser, yo no podría negar que haya un método más rápido. Con la gente que ha hablado alrededor del mundo, que están siguiendo este método, no han logrado la cantidad, pero sí conocemos gente que ha logrado completar la obra de esta manera y han desaparecido. Una vez que la completan, dicen, ahí les va la receta, ustedes háganlo y yo ya no sé más, ¿no? Y no sabemos qué implica la obra porque hay mucha especulación sobre las propiedades. Ahora, lo que tú hablas de la teurgia esto es teurgia absolutamente experimental. Es decir, cómo bajas el espíritu cómo lo corporizas. No es una invocación, no es una evocación, es una materialización del espíritu. Entonces, el asombro de uno cuando logra este líquido es una cosa fantástica. La sensación de que algo mágico hubo en esto, ¿no? es que cuando tú explicas la conciencia, digamos, es que la alquimia tiene como un nivel de interpretación, pero no sé, digamos, como tú dices que la conciencia es cierto sentido de las esferas, la conciencia baja, pero digamos, esta línea que tú presentas, la percibo, no sé cómo limitar el sentido de que la materia, como que lo importante es el proceso de la conciencia.
Y de la materia. Protegió la materia, porque por ejemplo, para eso, por ejemplo, como que he leído de también, la materia, o sea, y el infante, o sea, la preocupación por la materia es porque la materia también está divina y en cierto sentido, sí hay como, como un compromiso más con el mundo material. Mira, de hecho ahorita estamos yendo de lo más sutil a lo más grosero, pero vamos a terminar con el antimonio. Si quieres, terminamos y regresamos a ese punto. Vámonos adentrando. Esta es la primera operación, es la más sutil. Vamos a ir bajando en la octava. La segunda operación es, su padre es el sol, no involucramos a la luna esta vez, el viento lo lleva en su vientre y la tierra fue su nodriza. Entonces lo que vamos a hacer, eliminamos el tema del frío, ponemos un matraz al vacío, lo ponemos a calentar en el sol y vamos a obtener un vapor. Ya no una gotita, sino un vapor. Y eventualmente una sal. Y lo podemos hacer con distintos métodos, ¿no? Por ejemplo, aquí su padre es el sol, el viento lo lleva en su vientre y la tierra fue su nodriza, pero por ejemplo, no está al vacío. Y tengo mis dudas de que funcione. No lo he hecho yo, sino es un experimento de un argentino. Su madre, la luna, el viento lo llevó en su vientre y aquí no tenemos la tierra, fue su nodriza. Es recoger el rocío. Y resulta, y este es un conocimiento muy interesante, que alguien se dio cuenta que lo único que hace la luna es polarizar la luz del sol. Y entonces se les ocurrió, ¿qué pasa si tú lo que haces es invertir con un espejo la luz? ¿Y qué pasa si obtienes ese rocío? Y resulta que sí funciona. Aquí lo que ven son, en mi laboratorio, unas botellas llenas de agua, se meten al congelador, se ponen en unas bandejas y al final se recoge el rocío. Este rocío se junta y se obtiene una sal, que es la sal que se obtiene de la luna. Entonces es muy curioso cómo se funciona. Pero si se dan cuenta, le estamos quitando elementos a la tabla esmeralda, pero aún así estamos obteniendo un material alquímico que nos sirve para preparar una piedra. Y luego su padre es el sol, esta vez le quitamos la luna, el viento lo lleva en su vientre y le quitamos el matraz. Aquí, si alguna vez alguien vio Full Metal Alchemist, la primera escena es del espíritu bajando y llega y hay unas sábanas con agua que está secando la mamá, ¿no? Es un método alquímico. Con este método alquímico lo que ustedes obtienen es nitrato de amonio, nitrito de amonio, que inmediatamente se degrada por la luz en nitrato de amonio, y con eso se puede hacer una piedra. Si algún día quieren y me invitan, les explico cómo se hace la piedra, pero quiero que vean como los distintos métodos para obtener la materia prima. Y aquí tenemos un pequeño alquimista, Gonzalito chiquito, que pues también se lleva su tajadita de la piedra, pero y hay una frase de la alquimia que es labor de niños, no, es juego de niños y labor de mujeres, y se refiere justamente a estas labores, porque esta es la vía del pobre. La vía del pobre no tiene que ver con metales, sino tiene que ver con tender la ropa y juntar el agua que va quedando de esto, se va secando y se va obteniendo esta sal, y esta sal sirve para hacer la piedra. Y si obtenemos unas estacas, seguramente quienes han visto alguna vez el Mutus Liber han visto que se recoge el rocío, pero cuando es de la luna se recoge de manera vertical, no se cuelgan para recoger el sol, sino se cuelgan de manera horizontal, y con eso se recoge el rocío y también se hace la piedra. Si se junta el líquido, la sal que se obtiene del sol y la sal que se obtiene de la luna, obviamente se tiene una piedra más poderosa. Y esa es la vía del pobre. Y es una... 3 minutos. Ok. Aquí tenemos la salecita que se va juntando. Y en la alquimia mineral lo que hacemos es, por la vía de los acetatos, vamos poniéndole ácido glacial acético a los distintos metales, vamos haciendo acetatos de cada uno de los metales. Estas son imágenes de mi maestro de alquimia. Es una vía peligrosa, aquí como verán hay plomo,
y el acetato de plomo daña mucho la cabeza. Y acaban haciendo alquimia en otro mundo. Pero pueden hacer alquimia con los acetatos. Y miren nada más qué maravilloso es. De hecho, hay un video, porque ustedes se preguntarán, oye, pero ¿cómo es que tú interpretaste estas cosas? No, hay videos que hacen, por ejemplo, de Philosophers of Nature, tienen videos sobre la vía del acetato y perfectamente bien te van llevando sobre todo el método para hacer la piedra filosofal. Aquí la tienen yo haciendo la vía de los acetatos en la casa. Y miren, por ejemplo, aquí para los que estén un poquito más adelantados en la alquimia, van la purificación del metal del acetato de plomo, que es la piedra canónica. Esto es en 2012 a 2014, se le pone el azufre, el mercurio y la sal, va pasando de la materia medio amarillenta al nigredo, se pone completamente negra, luego pasa al albedo en diciembre de 2014 y por último llega al rubedo y tienen la piedra roja completamente hecha del acetato de plomo. Y aquí tienen una piedra filosofal. Entonces, para quien dice que no se puede hacer la piedra filosofal, ahí está hecha clarísima. No solamente es una persona, muchas personas, muchas han hecho la vía del plomo. Ahora, ¿qué puede hacer la vía de los acetatos del plomo? Ahí es donde ya empieza la discusión y qué tan válido es arriesgar la salud y, y el patrimonio y muchas cosas por hacer la piedra, esa es otra cosa. Pero miren qué bonitas imágenes, ¿no? El oro potable, ¿no? Que se hablan muchas para Celso, que hablan muchos alquimistas, finalmente se puede hacer con disolviendo el oro en agua regia y al final con jugo de limón, se hace una tecnología, una nanotecnología, y si se dan cuenta aquí tenemos un oro que se ve ya moradito porque está sumamente, la partícula es sumamente pequeña y ya es una nanotecnología y es algo que conocían los antiguos desde hace mucho tiempo. Y están el antimonio que les decía de Basilio Valentín. Hay pocos libros del antimonio en alquimia. Es muy peligroso trabajar con ello, pero se puede hacer en su garage el extracto de Kermes, y estos cristalitos muy bonitos, el vidrio del antimonio que se utilizaba en las catedrales para dar esa tonalidad roja, que ya no se encuentra, y por supuesto la piedra de fuego hecha con antimonio y que a decir de muchos transmuta, yo no la he hecho, pero sí me he dedicado un poquito, aquí me tienen en mi ajuar de alquimista de metales y me he metido a hacer obras con, este es por ejemplo en mi laboratorio, es el régulo del antimonio y aquí los distintos régulos que justamente utilizan el mercurio con antimonio, con la plata, con el cobre para hacer la piedra filosofal bajo la vía seca de Nicolás Flamel, de Filaletes y de Isaac Newton. Entonces, como ven, y eso es parte de la alquimia de la que tú hablabas por allá atrás, de una alquimia ya más metálica, que de lo que se trata es de extraer justamente el espíritu de estos metales y de imbuirles el espíritu y de hacer la transmutación. Y entonces, finalmente, lo que les quiero decir es que también hay, pues, por ejemplo, aquí les recomiendo mucho, es de un libro de Eric Laporte. Eric Laporte dijo, a ver, ¿qué tal si hacemos la piedra filosofal en un laboratorio moderno, interpretando los antiguos? Y la hizo, y la publicó en un libro que se llama, bueno, se las debo el título del libro, pero Eric Laporte, lo pueden buscar, y tiene perfectamente bien todos los pasos para crear la piedra y una interpretación sumamente materialista de la alquimia, ¿no? Entonces, obviamente que yo recomiendo, pues quedarnos en una interpretación espiritual y material de la alquimia, y con eso vamos a encontrar una experiencia completa. Y disculpen, moderadora, por pasarme del tiempo. ¿Preguntas?
Sí. Mencionaste lo de las octavas y la fuga de Atalanta. Ajá. ¿Hay alguna vía musical? Sí, la de Michael Mayer. La fuga de Atalanta es el primer libro multimedia. Ahora, ¿por qué digo que es una vía musical? Porque creo que lo que hace y justamente Mayer juega con esta fuga, ¿no? Musical y con la fuga de Atalanta del mito, ¿no? Y con esta idea de ir transmutando la materia en sus distintas notas, ¿no? De hecho, alguien más que juega con eso, el concepto es Robert Edward Grant, tiene por ahí un programa en Gaia acerca, se llama de Xcode, y lo que habla es justamente eso, de la unidad de la materia y de cómo realmente cuando nosotros estamos transmutando, lo que estamos haciendo es cambiando la nota musical. Es esta música de las esferas de la que habla Pitágoras. O sea, aunque no percibamos, la materia tiene su vibración y la vibración es música. Entonces, en la medida en que vamos haciendo una nota más elevada en el plano de la conciencia, vamos subiendo no solamente en las notas musicales, en las octavas también. Y esa es la ¿Y hay transmutación. una piedra que se haga a través de esta vía, o hay una nota, o un acorde, o una obra musical? Que yo sepa, no, pero no te podría decir si no existe. No quiero caer en el cientificismo que te dice, como yo no lo conozco, no existe. Te diría que yo no la conozco, pero no sé si existe. Por ahí. Un poquito más, por como está lloviendo. Reconociendo que aquí está, que dice que positó la tierra varias veces. El nombre, dice, de un alquimista. Bueno, es que hay muchos. Lo que pasa es que los alquimistas son un poco sádicos, lo tengo que decir, porque muchas obras, si ustedes la leen, por ejemplo, creo que Fulcanelli cae también en eso, de decir, no, yo voy a hablar con toda claridad, o sea, les voy a revelar los secretos, y no hay obra más generosa y más clara, y donde diga todas las cosas perfectamente bien, que la mía. Y luego empiezan con un lenguaje más obtuso, que nada, ¿no? Y otra de las cosas que hacen es hablar mucho sobre, la mayoría de los libros de la alquimia habla sobre las propiedades de la piedra. Entonces te dicen, no, que es una piedra que cura todas las enfermedades, que vuelve joven a las personas, que las mujeres que no menstruan, que se caen los cabellos y vuelven a crecer nuevos y ya no tienen canas. Y yo, por cierto, tengo 900 años y no se me nota, ¿no? Y así hablan todos los alquimistas en esos términos, ¿no? Pero al final te dejan con la duda, y creo que juegan un poquito con este tema de la obsesión y de la avaricia de la alquimia. Hay algo que no les dije en la conferencia, pero les quisiera decir. La alquimia es como un lenguaje, lo decía Marco también en la primera conferencia. Si tú quieres aprender un lenguaje, te tiene que gustar la cultura, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy estudiando ruso y me apasiona la cultura rusa, me encanta la cultura rusa, la siento muy cercana a la cultura mexicana, me gusta la música rusa, me gusta la comida rusa, me caen bien los rusos, y por eso se me facilita el lenguaje. Si yo entro con arrogancia cientificista, por ejemplo, veo menos a la alquimia y empiezo a tratar de que me revele sus secretos, yo no me enamoro a una mujer viéndola menos, ¿no? Lo que va a provocar al contrario es su rechazo. Entonces, lo mismo sucede, la alquimia es una bella dama a la que uno tiene no solamente que enamorar, sino enamorarse de la alquimia. O sea, hay que tener una visión un poco idealizada de la alquimia, pero desde una perspectiva sí espiritual. Las personas que se van desde una perspectiva material hacia la alquimia acaban perdiendo el patrimonio o engañándose a sí mismas o no encontrando absolutamente nada porque la alquimia no les va a revelar así los secretos, ¿no?
y de alguna manera se van a decepcionar porque no obtienen los resultados rápido, porque es muy complicada, porque la verdad, si uno se quiere hacer rico, hay formas mucho menos complicadas que la alquimia. Entonces, no tiene ningún sentido ir por la ambición hacia la alquimia, por la ambición material. La alquimia es algo, les digo, una bella dama que se tiene que conquistar de otra manera, ¿no? Cuando tú dices el término científica, El cientificismo lo entiendo como la perspectiva que dice, o sea, una perspectiva científica es una perspectiva desde mi punto correcta, porque lo que implica es un método y la idea de que hay un conocimiento por descubrir. Cientificista es un término peyorativo que parte de la idea de que de aquel científico que la ausencia de evidencia significa demostración de inexistencia. Y te dice, si no lo ha comprobado la ciencia, no existe. Es decir, no, es que la alquimia no puede transmutar porque lo ha demostrado la ciencia. O sea, ¿quién? Dime qué científico se ha puesto a interpretar los secretos de la alquimia. Y los que lo han hecho, como Laporte, o como Príncipe, o como Newman, han encontrado resultados muy distintos a los que tú me estás diciendo, ¿no? Ahora, yo tengo uno de mis grandes amigos, de mis mejores amigos es físico, ¿no? Y da clases aquí en la universidad. Y él me dice, no, la alquimia es una tontería. Le digo, oye, ni siquiera has tenido tiempo de leer libros de alquimia. O sea, si tú me estás diciendo que no funciona, por lo menos tienes que ser un gran estudioso de la alquimia, ¿no? Para probar su ineficacia. Entonces, a eso me refiero con cientificista. Y es muy fácil caer en esa. Por eso les decía desde un principio que la alquimia se va enriqueciendo. La alquimia no va siendo excluyente en sus símbolos, sino que se va enriqueciendo con cada conocimiento, porque de lo contrario se convierte en la química. La química sí excluye todo lo que no sea bajo el método científico y que no tenga una aplicación o tecnológica o científica propiamente. Sí. Bueno, todos los textos escritores de los colores tenían un cargado de simbolismo como fantástico y astrológico, y tenía como estas dudas si hay algún autor que trate puramente desde la esquina del tema de la astrología. Muy buena pregunta y muy interesante. Fíjate que no hay como tal un autor que se encargue propiamente de la astrología y la alquimia, pero la mayoría tienen referencias a la astrología, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves en el Mutus Liber, te dice que recojas te dice que recojas el rocío 3 veces porque los versículos están en sentido. Hay 3 versículos del Génesis en la Biblia que están invertidos y cuando uno ya se da cuenta qué versículo es y lo lees, habla sobre el rocío. Eso en la primera página, ¿no? Y ya en la segunda página te ves que hay una señora y un señor, un alquimista y un alquimista, que están recogiendo rocío. ¿Cómo se sabe que es rocío? Porque a pesar de que está el sol ahí, su sábana la tienen extendida de manera vertical y ya vimos que hay otros textos que te dicen que así se recoge el rocío. Y luego te pone un carnero y te pone un toro. Entonces, ¿qué significa? Que entre Tauro y Aries debe recoger el rocío. Y te están hablando de un momento astronómico determinado, ¿no? ¿Perdón? Como por abril, de Aries. Ajá, sí, en la primavera. Y así te das cuenta que hay muchos alquimistas que hacen referencias astrológicas. Para Celso es todavía mucho más allá, ¿no? Y te dice, te da hasta para las plantas, ¿no? La asignatura, y te dice, tienes que recogerlas en este momento y tal planta tiene la asignatura de tal astro y se mete con mucha mayor profundidad. Pero yo le recomendaba, por ejemplo, a uno de sus compañeros, no es solamente la alquimia, toda la literatura hermética y toda la mitología tiene un contenido astronómico y astrológico mucho más importante del que le dan la ciencia moderna.
Hay dos científicos académicos ya muy importantes muertos. Uno es Giorgio de Santillana y Herta von Deschen, uno de Stanford y el otro y la otra de Frankfurt, que escribieron el libro más importante de astronomía y mitología que existe. Si no lo han leído, por favor, léanlo. Se llama The Hamlet's Mill. Y es la demostración de que en la mitología hay un conocimiento sumamente avanzado desde el punto de vista astronómico que se aplica no solamente en la mitología, sino en la alquimia y en todo. O sea, la alquimia es una herramienta que utiliza sus hermanas herméticas, que son la astrología y la magia, y la cábala, para, ya en la parte posterior, para el entendimiento de la naturaleza. Entonces, por supuesto que van unidas, ¿no? Por acá, sí, perdón. Y luego... Haciendo referencia un poco a la pregunta del compañero de la astronomía, yo creo que Uspensky, al como dato es el que habla un poco más sobre alquimia y astronomía. Hay un físico. ¿En dónde? ¿En qué libro? En el de ¿Fragmentos? Fragmentos. ¿En qué parte? No me acuerdo. Es que es muy largo el libro, pero en sí creo que es más. Casi me lo sé de memoria. 300. Ajá. ¿Pero qué dice sobre eso? Pues hace muchas citas sobre astronomía, o sea, menciona planetas, menciona como la influencia de los planetas. Cierto, sí. En el alquimia, ya cuando estaba conversando con no recuerdo el nombre del utilizador, hace por ahí referencias astronómicas. Entonces creo que ese autor puede seguir al compañero. Mira, sí. Hay un físico, se llama Michio Kaku, que precisamente hace como por ahí ya aseveraciones alquímicas. En su libro La física de lo imposible, Eso no lo leí. literalmente ahí explora todo lo que es precisamente lo que dice su nombre, la física de lo imposible. Pero basándose desde mi perspectiva, obviamente no sé si realmente se aplica, pero para mí creo que sí es evidente que Michio Kaku está mencionando los tres puntos en esta física desconocida, ¿no? No cayendo especialmente en lo que dice, en esa parte de ser muy cerrado. El cientificismo. O sea, coincido totalmente. Pero ahora sí que Michio Kaku y Uspensky creo que son dos, para responder la pregunta, creo que son dos autores que pueden ayudarnos como a esa parte física astronómica, ¿no? Mira, hay un libro, justamente le estaba platicando a sus compañeros de Gurdjieff, que habla sobre la relación que hay entre los monumentos, los megalitos, los dólmenes, con las constelaciones. Que se llama Nuestra vida con el señor Gurdjieff, que es justamente, no es de Uspensky, es de Hartman, pero vale mucho la pena. ¿Cuál es el nombre? Nuestra vida con el señor Gurdjieff. Sí. Y sí hay una correspondencia, porque bajo la ley hermética de como es arriba es abajo, los astros son la octava que está, de la creación que está arriba. Y entonces por eso que podemos entender también cómo se dan los procesos. De hecho, en el curso que yo doy de alquimia, tengo mi clase también de astrología y no soy astrólogo. Lo único que hago es mostrar esa relación que hay entre los astros y la en Círculo Wicca. Mi esposa es bruja, entonces es sacerdotisa de Círculo Wicca. Y ahí me invitaron a dar clases, así como me invitaron aquí a dar la conferencia, y ahí doy clases de aquí. Circulowicca.com, creo que sí, por si lo quieren meterse. Adelante, sí. Tú sabes, práctica digamos, esta medicina para hacer sobre espagiria. ¿Tú sabes, digamos, si esto, o sea, eso se queda en algún sitio o qué impacto tiene esa medicina hoy en día? Porque eso es muy interesante. Sí, mira, aquí en México no está tan difundida. O sea, la espagiria es alquimia. Espagiria quiere decir separar y volver a unir. Que es se me acaba de olvidar ahorita cómo se dice en latín. Pero ese es el fundamento de la alquimia. Lo que dice Paracelso es que la función fundamental de la alquimia no es la creación de la piedra filosofal, sino la creación de medicinas. Y él utiliza los tres principios, el azufre, el mercurio y la sal,
De hecho, introduce el tema de la sal, no porque no existiera en la alquimia, pero no existía como en la literatura, era un principio muy reservado. Se daba por hecho. Entonces, Paracelso dice, no, señor, sí, está la sal, es el tercer principio, y utiliza mucho las tinturas. Entonces, demuestra cómo hacer las tinturas vegetales, demuestra cómo hacer tinturas minerales, que son mucho más potentes. Y Paracelso es el gran maestro de la alquimia moderna y de la medicina moderna, ¿no? De ahí vienen pues, las sales y la alopatía, ya como la conocemos, de una derivación de eso. En su tiempo fue muy atacado porque él va en contra de la medicina humoral, que le toca y se pelea y era, pues también tenía un estilo, digamos que un poquito incendiario para dar sus doctrinas. Entonces, dirían los colombianos, se buscó una muerte pendeja, ¿no? Porque si eres muy incendiario, pues te acaban odiando todos en tu profesión. Pero sí sentó las bases de lo que sería una muy buena práctica. Y hoy, por ejemplo, en España, me parece que hay mucha medicina espagiria, hay muchas editoriales que manejan el tema de la espagiria. Yo aprendí con un maestro que viene de la escuela de Paracelso, de una tradición de Frater Albertus, de un alemán que pasó a Estados Unidos, en Estados Unidos inició su escuela. Yo estudié allá con él, con uno de estos discípulos, se llama Robert Bartlett, y él trae toda esta idea de que justamente hay que hacer medicamentos con base en los metales, en las plantas, para curar el alma y curar el físico. Entonces sí, hay una tradición viva, pero es muy difícil que se comercialice, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, imagínense tener que sacar un registro sanitario y hacer pruebas de bioequivalencia de cada planta medicinal, ¿no? Si no lo ha hecho la herbolaria mexicana, entonces, mucho menos la alquimia, que es todavía más, es un círculo más restringido, ¿no? ¿Algo más? Bueno. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su asistencia y esperamos mañana igualmente a ver otras cosas. Mañana a las 10:30 empezamos. No, es una cosa, he visto que era de Hamlet, sí, era...